La mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 6 y verso 16. Dice así la escritura: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero suplicarle mucho de su atención. Es un tema muy, muy importante. Y respeto diferentes corrientes doctrinales, ideológicas y como usted quiera. Pero para mí este tema es básico en la vida de un creyente, de alguien que dice que conoce a Jesucristo. El apóstol Pablo, que está formando a su discípulo Timoteo, le escribe y le dice una cosa muy importante. Primer punto: el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad. Se está refiriendo exactamente al Señor Jesucristo. Y entonces Él está hablando claramente para que entendamos que el único que tiene inmortalidad es nuestro Señor. Y dice el apóstol Juan, escribiendo al respecto en el capítulo 10 y verso 17, Jesús hablando de sus propias palabras. Él dice: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue a esa tumba, Él no fue porque alguien lo mató, porque alguien decidió acabar con su vida, porque alguien decidió terminarlo. Él dice claramente en su palabra: yo doy mi vida. Lo que hizo Jesús fue dar su vida. Pero una cosa interesante que hay que analizar aquí: para tomarla de nuevo. Esto es, Él da su vida. Por 3 días Él está guardado en su cuerpo físico en aquella tumba, y Él toma su vida de nuevo. Y esto es algo muy importante que entender. Él dio su vida y la toma de nuevo. Entonces estamos entendiendo que Él es inmortal. Él es inmortal. Nadie le dijo, nadie le quitó la vida. Decimos: es que los soldados, es que los romanos, es que los judíos. Perdón, pero es una falsa enseñanza y falso entendimiento de la Escritura. Porque Él claramente dijo: yo doy mi vida. Yo doy mi vida, y además tengo el poder y la autoridad para tomarla de nuevo, hablando del Señor Jesucristo. Verso 18 dice también: nadie me la quita. Insisto en lo que he estado comentando: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, y tengo autoridad para darla y para tomarla de nuevo. Otra vez, el que es inmortal dice: yo doy mi vida y con esa autoridad la tomo otra vez. Nadie me la quita, de mi propia voluntad yo estoy dando mi vida, dice el Señor Jesucristo. Entonces Pablo le está enseñando esto a Timoteo para que le quede claro acerca de Jesús. Es el único que tiene inmortalidad. Pudiéramos hablar de los diferentes dioses creados e inventados por el ser humano, diferentes sistemas religiosos. Todos han muerto según el hombre que los ha creado, la doctrina, el país que los ha creado. Todos han muerto. Pudiéramos preguntar por Buda, está muerto. Pudiéramos preguntar por Mahoma y todos los demás dioses y diosas a lo largo de la historia. Todos están muertos. De ahí que, por ejemplo, surge en el tiempo de la historia la palabra panteón. ¿Qué es la palabra panteón? ¿Qué significa la palabra panteón? Alguien dirá: pues ¿dónde están los muertos? Bueno, la palabra panteón tiene otra connotación que dice lugar donde los hombres se hacen dioses, porque en el tiempo antiguo se decía que la persona al morir ahí se iba a tomar un punto de deidad,
y entonces iba a convertirse en un dios. De ahí viene la palabra panteón, donde la gente que es sepultada se hace dioses. Y si usted recordará, tal vez en su país, pero en el mío se le decía al panteón el Camposanto, porque supuestamente ahí estaban todos los que estaban en ese proceso de santificación para ser dioses. Solamente le menciono parte de la historia. Entonces dice el apóstol Pablo, otra vez reiterándole a Timoteo, dice en la primera carta, capítulo 6, verso 16, que Dios habita en luz inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. Un día preguntaba yo a algunos hermanos, ¿dónde habita Dios? Y alguien dijo, en mi corazón. Alguien más dijo, en la Biblia. Alguien más dijo, en el templo. Y empezaron a contestar una serie de cosas. Y les dije, perdón, ¿no puede leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 16? Él habita en luz inaccesible. Esto es donde el ser humano no puede entrar. Capten esto, donde el ser humano no puede entrar. Y yo quiero que usted lo capte bien para que no lo confundan, para que no lo engañen, porque hay gente que dice, vi a Dios. Anoche estaba yo y vi a Dios y lo vio y me habló y me dijo y me sonrió y no sé cuánta cosa dicen, y yo cuando los oigo nada más digo, ¿será posible que esta persona algún día leyera la Biblia y la entendiera? Porque Dios habita en luz inaccesible. Y dice una cosa muy importante, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. No hay un solo hombre que diga yo vi a Dios, nadie, de acuerdo a la Escritura. Hoy en día, pues recibo por la gracia de Dios muchos mensajes haciéndome preguntas de la Escritura. Y hoy en día con eso de las redes sociales se ha caído en un problema. Que mucha gente publica X versos o lo que sea, pensamientos de la Biblia, y ya aparecen imágenes de Jesús y Jesús por aquí, Jesús me está deteniendo, Jesús me está oyendo, una serie de imágenes. Y yo digo, esa gente conoce el libro de Éxodo capítulo 20, ¿no te harás imágenes? Y lo hacen normal, ya lo sabes, es normal, porque se está perdiendo el conocimiento de la palabra del Señor. Mucha gente no conoce la palabra del Señor. Saben brincar, aplaudir y gritar, pero no conocen la palabra del Señor. Y esa es una carga que yo traigo, primeramente para yo conocer al Señor, conocer su palabra y poder compartir lo que dice la Escritura. Habita en luz inaccesible y ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Quizá me digas irreverente, quizá me digas X, pero si alguien te dice que vio a Dios, pues solamente dile que sí. O dale la vuelta y hazte a un lado, porque esa persona no conoce la palabra del Señor. Es que lo vi anoche, es que vi su cara, vi sus ojos, me sonrió, y una serie de cosas que nada tienen que ver con el fundamento de la Escritura. Dice entonces, a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Y algo muy interesante, dice el apóstol Juan, capítulo 1 y verso número 5, en la primera carta, dice, Dios es luz y no hay tiniebla en él. ¿Qué es Dios? Es luz, y en él no hay una sola tiniebla. Dios es luz. Luego dice el salmista en el Salmo 104 y verso 1 algo muy importante: te has vestido de esplendor y majestad. El salmista, en su enamoramiento del Señor, él solamente ve el esplendor de Dios y la majestad que le rodea. Y esto es muy importante. Hemos hablado muchas veces de la petición de los discípulos que dijeron al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a predicar, a sacar demonios, a exhortar, a profetizar. Enséñanos a orar. ¿Y sabes por qué? Tomando como este versículo que dice: te has vestido de esplendor y majestad. Muchas veces cuando oramos erróneamente le damos órdenes a Dios. Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, por aquí, Señor, por allá. Si Él es el que está en majestad, ¿quién es el que manda? ¿Nosotros o Él? Él. Entonces quiere decir que no sabemos orar porque le damos órdenes a Dios.
en lugar de humillarnos y suplicarle a Él, si es su voluntad, que atienda a nuestro ruego y por consecuencia conteste a la petición que le estamos haciendo. Él se viste entonces, repito, de gloria y también de majestad. Y algo que me llama la atención en el verso número 2, se cubre de luz con un manto extendiendo los cielos como una cortina. Esto es muy importante entenderlo. Cuando vemos el cielo, por bonito que esté y luzca, y más en un área o momento de que está todo despejado, escucha bien, el cielo es lo que nos impide ver más allá, donde está la gloria y la esencia de Dios. Él usa el cielo, para cubrirse como un manto con el cual es como una cortina y no se puede ver más allá. Dirán ustedes, hace unos días fueron unos astronautas al firmamento, anduvieron por la luna. Sí, es cierto, pasaron el cielo, pasaron la atmósfera, llegaron a la estratosfera, pero nada más allá no llegaron. Y que encontraron solamente cielo, cielo, cielo por todos lados. Muchos experimentos se hicieron y nunca vieron a Dios, absolutamente. Ahorita están con la cosa de los ovnis y los objetos voladores no identificados y una serie de cosas que quieren encontrar algo raro, y que en lo personal mi opinión es distraer a la gente de los problemas que están pasando actualmente en la política, en la economía y en todas las áreas. Entonces presentan una serie de situaciones para distraer a la gente y no veamos la realidad que estamos viviendo. Entonces Dios se cubre de luz con un manto extendido en los cielos como una cortina, y esto es importante entenderlo. Muy importante, repito otra vez, hoy en día la gente empieza a ver dizque señales en el cielo, y lo he dicho muchas veces, la inteligencia artificial está creando muchas mentiras y muchos engaños, y la gente que no conoce la palabra dice, mira una nube y tiene la forma de la cara de Cristo, mira una nube y tiene esto, y una nube por aquí, mira por allá y mira lo otro. Yo sé que va a sonar fuerte y agresivo, pero eso no es más que ignorancia de la palabra del Señor. Él se cubre, usa el cielo para cubrirse, como una cortina. Entonces nada de eso es real. Yo quiero pedirte, tú que estás al alcance de mi voz, pon atención a esto. Pon atención a esto, porque yo seré responsable de que haya compartido y haya podido confundir a alguien. Ahorita la inteligencia artificial está afectando totalmente a la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de usar la inteligencia natural que Dios nos ha dado, se está usando la inteligencia artificial. ¿Qué vale más, lo artificial o lo que Dios nos ha dado? Evidentemente lo que Dios nos ha dado. Y entonces, al no conocer la divinidad del Señor, nos vamos con los engaños que hay en derredor nuestro. Nos vamos en un total engaño. Y entonces, fácilmente podemos ser confundidos. Sigo leyendo la palabra, solamente usé esto como una breve observación de que Dios se cubre en el cielo como si fuera una cortina. Ahora quiero que veamos algo muy importante. Todos lo conocemos, Génesis capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar un poquito. Dios es espíritu. ¿Un espíritu tiene cuerpo físico? No. ¿Un espíritu tiene forma humana? Tampoco. ¿Un espíritu tiene masa o materia? Tampoco. Entonces, cuando dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó ¿qué? La materia. Creó la materia. En la eternidad no existía la materia. ¿Qué es la materia? Lo que se puede tocar, lo que se puede mover, lo que se puede trabajar. Eso es la materia. Pero lo que no se puede ver ni tocar no es materia. Yo pongo mis manos aquí en medio. ¿Qué vieron entre mis manos? Nada, no hay materia. Cuando agarro el micrófono, aquí hay materia. Está un micrófono que se llama materia. Es lo que hizo el Señor al crear el principio de todo lo que vemos. Es lo que Él creó, la materia. Él creó la materia. Entonces, en Génesis 1:1.
Y algo muy interesante, me regreso otra vez a los astronautas porque me gustó las investigaciones que hicieron, y esta investigación fue muy importante porque a la mujer que fue como astronauta, a ella le tocó observar el espacio y observar la Tierra. Alguien pensará, ¿y qué van a hacer los astronautas? ¿A pasear nada más? ¿A dormirse? Trabajan más que tú y yo. Más que tú y yo trabajan ellos en la investigación científica que de seguro puede beneficiarnos y bendecirnos a nosotros. Bueno, Job capítulo 26 y verso 7 dice así: extendiendo, hablando del Señor, extendiendo el norte sobre el vacío. Punto número 1, extendiendo el norte sobre el vacío. ¿Quién de ustedes ha usado alguna vez una brújula? Nadie. Muy bien. Cuando tú ves una brújula, lo primero que hace la brújula es su aguja apunta hacia el norte. En automático, la aguja de la brújula apunta hacia el norte. Ahora, ¿por qué apunta hacia el norte? Bueno, la Escritura me dice que el Señor extendió sobre el norte el vacío de todo lo que se iba a crear. Entonces, cuando veas una brújula, te darás cuenta y entenderás por la palabra, con razón la aguja de la brújula apunta hacia el norte. Qué preciosa la palabra del Señor, y entender tantas cosas que a diario vemos y usamos y no sabemos ni cómo, pero antes que la raza humana existiera, antes que la ciencia y la tecnología hubieran, ya hay un Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, por eso la brújula apunta hacia el norte. Pregúntale a cualquier muchacho del colegio, ¿sí? Pregúntale, oye, ¿por qué la brújula apunta hacia el norte? A saber vos, yo soy salvadoreño. Oye, ¿por qué apuntas al norte? A saber vos, yo solamente sé hacer nacatamales. No te saben decir, pero cuando metemos a la palabra del Señor, le podemos decir a ese muchacho, ¿sabes por qué la brújula apunta hacia el norte? Porque el Señor así lo estableció de acuerdo a Job 26:7. Entonces ahí podemos hablarle a los jóvenes. Hay tanto que hablarle a los jóvenes universitarios, tanto que compartir con ellos de la palabra para poderlos ganar para Cristo. Entonces apunta hacia el norte y vean bien lo que dice: y cuelga la tierra sobre la nada. Cuando esta mujer astronauta le tocó estar observando el planeta Tierra, empezó a ver por todos lados y dijo: no encuentro un punto de donde la tierra se sostenga. No encuentro un solo punto de donde la tierra se pueda sostener. Y esta mujer, como buena científica, empezó a hacer cálculos. Fíjate bien, ¿cuánto pesa una persona? Vamos a usar libras. Por ejemplo, 140 libras el promedio. Muy bien. En kilos, 70 kilos. Muy bien. Multiplicó, haz de cuenta, 140 libras por 5,000 millones de habitantes en la tierra. ¿Cuánto es el peso de esas personas en la tierra? Empezó a calcular cuántos automóviles hay en la tierra, tanto peso, y empezó a calcular edificios, empezó a calcular animales, empezó a calcular todo lo que hay de materia en la tierra. Y ella se dijo una pregunta. Una científica dijo: ¿y cómo se puede sostener la tierra con tanto peso? ¿Cómo se puede sostener la tierra con tanto peso? Muy simple, el Creador la sostiene. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que sostiene a la tierra, que dice que cuelga sobre la nada. Ahí cuelga la tierra sobre la nada. Fue interesante, a mí me llamó mucho la atención porque fue su trabajo investigar todo eso en derredor de la tierra. Investigar todo ello y encontrar que nada sostiene a la tierra. Y para ella pues empezó a sacar conjeturas, pero concluyó: hay un creador que tuvo que hacer esto. No se reconoce como cristiana ni mucho menos, pero reconoce: hay un creador que hizo todo esto. Verso número 10 dice también que el Señor ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Si te fijas bien, Génesis capítulo 1 verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora quiero que tú pienses, todavía no había mares. Es el verso 2 de Génesis. No había mares, no había lagos, no había ríos. Pero dice que sobre las aguas es la humedad que hay en el firmamento. Hay humedad en el firmamento.
Entonces, hermano, quiero que veas lo que dice Génesis 2, entonces, que el Señor que pasaba se movía sobre la faz de las aguas. Esa humedad que te estoy hablando ahorita, de acuerdo a Génesis 1, 2. Y entonces dice el verso 10 que estamos leyendo de Job 26, trazó un círculo sobre la superficie de las aguas, ya lo estuvimos analizando, y fíjate bien lo que pone, él pone un límite entre la luz y las tinieblas. Es muy interesante, él pone un límite entre la luz y las tinieblas. Me estoy refiriendo desde la eternidad. ¿Por qué? Ya vimos, primer texto que leímos, Dios habita ¿en dónde? Qué bueno que entendemos. Dios habita en luz inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. Entonces, escucha bien para entender este verso que estamos leyendo ahorita, Job 26, 10. Él pone límite entre la luz y las tinieblas. De la luz donde Él habita, de la esencia de la divinidad donde Él habita, fuera de ello son tinieblas. Él pone un límite. Esto es muy interesante entenderlo. Él pone un límite. Y yo quisiera meterme más allá por este lado para poderlo entender. Y le repito, yo quería haberme quedado allá estudiando para aprender más de este tema, que para mí es muy interesante y me ha hecho captar una cosa. Cuán ignorante soy yo de la palabra. Cuán ignorante soy de la palabra. Él hace una división entre la luz y las tinieblas. Una división entre su luz, la cual nadie puede entrar, y las tinieblas, donde está todo lo creado, todo lo material, planetas, sistemas, gente, gobiernos, universidades, animales, todo lo que tú quieras, todo es tinieblas ante la luz del Señor. Por eso el apóstol Pablo le está enseñando a su siervo o a su discípulo Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Lo que hemos estado hablando, nadie puede entrar ahí, y él hace una clara separación entre la luz donde él manifiesta su gloria y su esencia, y lo que es fuera de su gloria y de su esencia. Esto es que quiero que lo captemos lo mejor posible con el favor de nuestro Dios. Entonces el Espíritu del Señor se movía para entender que habita en esa luz inaccesible, que hace separación de la luz a las tinieblas. Recordemos una cosa, Juan 4:24, ustedes lo saben de memoria. ¿Qué dice Juan 4:24? Muy bien, dice entonces, si Dios es espíritu, una pregunta, si ese espíritu tiene forma física, ¿tiene forma humana? Absolutamente no. Entonces, al Dios que es espíritu no lo podemos dibujar de ninguna manera. Hay mucha gente que dibuja al Padre. Es espíritu. ¿De dónde me dibujan al Padre? ¿De dónde? Dios es espíritu. Muy bien. ¿Y dónde me pintan una paloma? Y la paloma es espíritu. Y así me iría analizando la escritura. Entonces, en el verso 13, el Señor Jesús, vean bien para entender qué dijo el Señor en el Génesis 1:3, sea la luz. Ahora entiende que Él tenía una separación entre su esencia, donde está la luz, donde Él vive, donde Él está, donde está su gloria, y fuera de su gloria, Él dijo, sea la luz. Sea la luz. Entonces ahí crea Él la luz fuera de su entorno, fuera de su esencia, fuera de su naturaleza, fuera de su gloria. Ahí crea esa luz. Es muy importante entenderlo. Por eso el texto anterior dice que Él pone un límite entre la luz y las tinieblas. Y entonces cuando Él dice sea la luz, ahora ya entiendo. Él creó la luz que necesitaba el ámbito de lo que Él iba a crear. Un planeta, seres humanos, animales, etcétera. Él tenía que crear luz para lo que ahora estamos viviendo. Y entonces Él dijo, sea la luz. O sea, creó la luz fuera de su esencia espiritual. Más adelante, Isaías capítulo 45, verso 5, dice la escritura, yo soy el Señor. No hay ningún otro.
Fuera de mí no hay Dios. Claramente lo dice. Yo soy el Señor, no hay ningún otro y fuera de mí no hay Dios. Y hay una cosa interesante que dice el profeta Isaías. Yo te ceñiré, claramente, yo te ceñiré, yo te ajustaré. ¿Y para qué? Aunque no me has conocido. Cuando yo leí esta frase, aunque no me has conocido, a mí me sacudió. A mí, Señor, ¿de qué hablo detrás de un púlpito si no te conozco? ¿De qué hablo detrás de un micrófono por el radio si no te conozco? ¿De qué hablo por las redes sociales si no te conozco? A mí me sacudió. Al ir entendiendo este tema dije, Señor, ¿yo no te conozco? ¿Yo no te conozco? No me has conocido. Grábate esto, no me has conocido. Déjame regresar. Cuando estamos orando y le damos órdenes a Dios, ¿lo hemos conocido? ¿Lo hemos conocido? ¿No? ¿Quién iría ante el presidente de este país y decirle, Señor, vengo a darle órdenes para que todo aquel que no tenga documentos migratorios, mañana lunes se los den a las 9 de la mañana? ¿Quién se atrevería a darle órdenes? Nadie, solo que estuviera loco. Entonces cuando oramos, Señor, haz esto, haz aquello, haz por aquí, haz por allá. Dice, Señor, es que no me has conocido. ¿No entiendes que yo soy el eterno, el todopoderoso, el creador? ¿Cómo se te ocurre darme órdenes? Por eso el Señor no contesta la oración, porque no sabemos orar. ¿Estamos captando? Fíjense bien la importancia de entender esto. Entonces, cuando yo conozco al Señor, que Él es eterno, es divino, es majestuoso, es el todopoderoso, lejos esté de mí querer darle una orden al Señor. Más bien tengo que venir con súplica y decirle, Señor, si a ti te parece, te suplico por esta necesidad, por esta situación, si es conforme a tu voluntad. Eso hace el que le conoce. Y el que no le conoce, Señor, por esto, por aquí, por allá. ¿Y qué hace el Señor? Si me conocieras, sabrías platicar conmigo. Si me conocieras, sabrías dirigirte ante mí. Si me conocieras. ¿Ve qué importante es esto? Por eso es importante conocer su divinidad, su exactitud, su grandeza, su majestad. Dice, no me has conocido. Seamos sinceros, hermanos. ¿Podemos presumir de que conocemos al Señor? Seamos sinceros. Yo le conozco, yo sé por aquí, por allá. Nos metería como a Job. Has entrado a los límites donde se forman las nubes, las lluvias, los truenos, los relámpagos. ¿Qué le diríamos, Señor? No te conozco. No te conozco absolutamente. Entonces dice el Señor claramente, no me has conocido. Sigo leyendo rápidamente. Verso número 6 de Isaías 45. Que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, desde que vemos la luz del sol durante todo el día, nadie hay fuera de mí, yo soy el Señor. Porque ella sabía que la gente adoraba al sol. Cuando habla a través de Isaías, la gente adoraba al sol en Egipto, adoraban al sol allá en Mesopotamia, adoraban al sol allá en lo que ahora es Irán, que antes era Persia, adoraban al sol allá en Irak. En todos los lugares adoraban al sol. En Perú los incas adoraban al sol. En México los teotihuacanos adoraban al sol. Todo el mundo adoraba al sol. Y dice el Señor, que se sepa que yo soy el Señor. Y dice verso 7, el que forma la luz y crea las tinieblas. El que forma la luz y crea las tinieblas. Entonces los eclipses solares, ¿de qué tienen que ver, Señor? Yo creo las tinieblas. Si yo formé los planetas, yo le digo al planeta cuándo se mueva y cuándo no se mueva. Entonces no me voy a espantar de que va a haber un eclipse. Ponte algo rojo para que no te haga daño. Si estás embarazada, no salgas para que no te afecte y la criatura no salga chueca. Y una serie de tonterías por ignorancia de la palabra del Señor. Él es el que crea la luz y también crea las tinieblas. Entonces todo tiene una explicación en la palabra del Señor. Absolutamente todo. Todo Él lo ha creado.
Ahora aquí viene una pregunta, hermanos. Ante lo que estamos viendo, su grandeza, su divinidad, su eternidad, hago una pregunta. ¿Llegaremos a ver a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Llegaremos a ver a Dios? No, pues con esa seguridad, ¿a qué viene? Pues sí, con esa seguridad, ¿para qué me hago cristiano? Sí, yo cuando iba a una discoteca decía, me voy a divertir, sí, porque me iba a divertir, estaba seguro de que me iba a divertir. Ahora yo te pregunto, ¿llegaremos a ver a Dios? Les pregunto cómo. Cada quien me puede contestar cómo va a ver a Dios. Puedo preguntarles conforme a la palabra. Ahí viene el punto serio. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, y quiero motivarlos, por favor, hermanos, a leer la palabra, a escudriñar la palabra. ¿Seguimos o le paramos? ¿Llegaremos a ver a Dios? Bueno, vamos a ver Job 38:19. Léanlo, por favor, porque ya que están diciendo que sí, quiero que me contesten. Job 38:19. ¿Qué pregunta hace aquí? ¿Cuál es la pregunta que hace? Lean la pregunta en voz alta, por favor, léanla. ¿Qué dice Job 38:19? ¿Todavía no la encuentran? Tengo que volver a la escuela dominical. Job 38:19. ¿Qué pregunta hace? ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Es la pregunta que hace, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿En el Freeway 57? ¿En el 605? ¿En el 10? Hello. ¿Dónde está? Es la pregunta que hace. Ustedes me dijeron que sabían cómo llegar a ver a Dios. ¿Cómo ves, Víctor? Dijeron que sabían cómo ver a Dios. La pregunta es, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Dónde está el camino? Recordemos que Dios habita ¿dónde? En luz inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. Entonces quiero saber dónde está el camino para llegar a esa luz inaccesible. Yo quiero saber dónde está el camino para llegar a esa luz inaccesible. Muy bien. Una cosa muy importante. Salmo 36, verso 9 dice, en ti está la fuente de la vida. Eso dice la Escritura. Muy bien, en Cristo Jesús, cuando Él se manifestó en carne, en Él estaba la fuente de la vida. Y algo muy interesante que quiero ver con ustedes, ya estoy viendo la manifestación de Dios en carne. Entonces, Salmo 36, 9. Léanlo, por favor. Salmo 36, 9. La pregunta fue, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y qué nos dice el Salmo 36, 9? En tu luz veremos la luz, ¿así dice o no? Entonces, fíjense bien, Salmo 36, 9 dice, en tu luz veremos la luz. La pregunta de Job, ¿cómo es que encontraremos el camino a la morada de la luz? En tu luz veremos la luz. Juan 1, 4. ¿Qué dice Juan capítulo 1 y verso 4? En Él estaba la luz, en Jesús estaba la luz. Entonces fíjate bien, ya vamos encontrando el camino a la luz. En Jesús, dice, en Él estaba la luz de los hombres. En Jesús. No hay otra forma de acercarnos a la esencia del Señor si no es por el brazo que Él ha descubierto delante de las naciones. No hay otra forma. Entonces en Él estaba la luz. Luego dice el profeta otra vez, Isaías, dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz.
tinieblas espirituales, no sabíamos nada de Dios, teníamos un sistema religioso, creencias, costumbres, tradiciones, mil cosas, pero no conocíamos al Señor, estábamos en tinieblas, pues el pueblo que estaba en tinieblas, ¿qué le pasó? Vio gran luz. ¿Dónde? Cuando es la manifestación visible del Dios invisible, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué sigo viendo yo aquí? Vio gran luz. ¿Y qué pasó? En la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice de la Escritura, Job 33, 28, dice así: Él ha redimido mi alma y mi vida verá la luz. Fíjate bien, en el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario, ahí Él redimió nuestra vida, pagó el precio de nuestros pecados y por consecuencia nosotros veremos la luz por el sacrificio de Jesucristo. Ahí veremos la luz. Y entonces dice el Job 33:30, Él viene a rescatar el alma de la fosa para que sea iluminado con la luz de la vida, la redención en la cruz del Calvario. Entonces, Salmo número 56:13 dice: tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. La redención de Jesucristo nos lleva a entender lo que dice el Señor en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La gente celebra la famosa resurrección de Jesús, y digo famosa no en el sentido de peyorativo, por favor, sino que hacen tanta cosa, pero no lo conocen. No lo conocen. Y lo que yo deseo es que vengamos al conocimiento del Señor. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 0190-9927-2425. Una vez más, 0190-9927-2425. O escríbenos correo electrónico luisLaraSerrano@yahoo.com.